Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de La Nueva Podcast. Yo soy Robert Castellanos y como siempre para mí es un verdadero placer compartir con ustedes en este podcast del grupo de Farmacias La Nueva, donde tenemos invitados para hablar de salud, bienestar y de todo lo que tiene que ver con el ramo farmacéutico. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, una especialidad que no habíamos tenido aquí en el programa. Nada más y nada menos hablo del área de la fisioterapia y me acompaña el licenciado Carlos Alvarado. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, Robert. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti porque en medio de una agenda tan apretada, pues tienes el tiempo de venir hasta acá, hasta nuestro pequeño espacio, a hablar un poquito de tu profesión. Vamos a arrancar con eso, Carlos, que yo creo que hay mucha gente, y te lo digo porque en el área que trabajo existe esa confusión. Fisioterapia, con fisiatra, con traumatólogo, hasta con kinesiólogo. O sea, hay como una confusión de muchos. Y bueno, yo quisiera que arrancáramos con eso, Carlos. ¿De qué se encarga un fisioterapeuta? Sí, de hecho hay mucha confusión entre el fisioterapeuta y el fisiatra. El fisioterapeuta o la fisioterapia como tal es una profesión, una carrera de la salud universitaria, la cual tiene una duración de 5 años, la licenciatura, que se encarga de tratar patologías y devolverle la función al paciente. Un paciente que tenga un dolor, una lesión, una fractura, mediante diversas técnicas, el fisioterapeuta se encarga de devolverle la función, devolverle el movimiento, devolverle la capacidad de realizar cualquier actividad que el paciente tenga problemas para realizar. El fisiatra es un médico que realiza su carrera de medicina y se especializa en fisiatría. Trabajamos de la mano, pero son diferentes carreras, diferentes profesiones. No es lo mismo, entonces es bueno aclarar eso porque existe esa confusión. Carlos, trabajan de la mano quiere decir que para que un fisioterapeuta vea a un paciente previamente tiene que pasar por el fisiatra. No necesariamente. O sea, el fisioterapeuta lo establece la ley, que es autónomo en su profesión. El fisioterapeuta puede evaluar, puede diagnosticar y puede tratar a un paciente sin necesidad de que el fisiatra tenga que evaluarlo inicialmente. Sin embargo, sí nos apoyamos en algunos casos, en algunas patologías, en el fisiatra. Es una buena herramienta, un buen apoyo. Pero como te digo, el fisioterapeuta es autónomo, puede trabajar solo para tratar a un paciente sin ningún inconveniente. Vamos a hablar ahora, Carlos, de lo que tiene que ver con las patologías como tal que ustedes se encargan de atender, porque no solamente está aquel que se lesionó, sino de pronto que tenga dificultad, ya rigidez, digamos adultos mayores. Entonces ya no necesariamente tiene que haber una lesión traumática, sino que yo por edad quizás tengo que ir a rehabilitación, tengo que ir al fisioterapeuta para empezar a recuperar esa movilidad que, bueno, por la edad o por diferentes razones. Sí, de hecho, esa área se llama fisioterapia geriátrica. Es una de las áreas donde yo más tengo pacientes de 60, 70, 80 hasta 90 años, que tienen diferentes patologías. Lo más frecuente son fracturas por caídas, y esas caídas vienen ya por deterioro de la edad. O sea, las personas con el tiempo van perdiendo fuerza, van perdiendo movilidad, van perdiendo equilibrio. Entonces son factores de riesgo para que la persona sufra de caídas, y en esas caídas, como a veces hay fragilidad, hay osteoporosis, las personas sufren fracturas. Entonces el fisioterapeuta en ese caso, por supuesto, puede tratar la fractura, puede tratar la patología una vez ocurre, pero me parece que la parte más importante es prevenir o disminuir el riesgo de que ocurra. Entonces, el fisioterapeuta juega un papel importantísimo en la prevención de lesiones y de caídas, por lo menos en los adultos mayores. Utilizamos diferentes métodos, diferentes pruebas, test para evaluar y determinar el riesgo que tiene un paciente para sufrir una caída en un futuro. Entonces, el papel del fisioterapeuta es de suma importancia. Lo que pasa es que la cultura de las personas es acudir a un médico, acudir a un fisioterapeuta una vez ocurre la lesión. No hay esa cultura de voy a ir al fisioterapeuta para ver cómo está mi estado actual de salud, cómo está mi equilibrio, cómo está mi fuerza, sino que ya cuando ocurre la lesión es que la persona acude. Entonces, es importante saber eso. La aceptación del adulto mayor en ir a rehabilitación, me imagino que hay mucha terquedad también, de que yo puedo hacer estos ejercicios en casa, yo no quiero ir. Ya una vez que la persona esté tan mayor, me imagino que te contactas el hijo, un sobrino. Entonces, ¿cómo es ese movimiento día a día con esos pacientes? La mayoría de los adultos mayores sí
tienen cierta resistencia a ir a un médico, a ir a un fisioterapeuta. Es algo que va en la cultura de la persona. Yo me tomo una pastillita y se me quita el dolor, o unos ejercicios que me recomendó el vecino, o por ahí hay alguien que soba y me sobo el pie y con eso me alivio. Pero no siempre es así, a veces puede salir mal. Entonces, sí hay cierta resistencia. La mayoría de las veces son los hijos o familiares que se preocupan por la salud de su padre, su madre, su tío, su familiar. Pero hay otros adultos mayores que sí, ellos les gusta ir a acudir a un médico, acudir a un fisioterapeuta, y en la consulta, en la terapia, pues colaboran y hacen todo al pie de la letra. Hay otros que sí hay que trabajar, digamos, no somos psicólogos, pero hay que trabajar la parte psicológica para que ellos cumplan con los ejercicios, cumplan con el tratamiento. Y en algunos casos sí es indicado pues referir a otro especialista, a un psicólogo, para que nos ayude con el paciente. ¿Cómo está el tema de cuando la persona decide primero ir a un sobandero, vamos a llamarlo coloquialmente? ¿Existen riesgos de que empeore la persona? Pues después que se ve ya peor, digámoslo de alguna manera, acude al fisioterapeuta y el fisioterapeuta, ¿dónde estaba? No, que yo me sobó fulano, me sobó aquella. Y eso, ¿qué tan grave es? ¿O puede curarse por esa otra persona? Claro, por nuestra zona, la zona andina, la región de los Andes, aquí en el estado de Trujillo, por ser una zona de pueblo, pues desde hace muchos años han existido los curanderos, los sobadores, las personas que tratan pacientes sin haber estudiado o hecho una carrera profesional. Por supuesto que puede salir mal, o sea, una lesión, pongamos un ejemplo, un esguince de tobillo. Las personas están acostumbradas, no, que tengo que ir a sobármelo para curarme. Pero ahí hay estructuras que están lesionadas, hay ligamentos, hay tejido muscular, hay tendones que están rotos, tienen fibras rotas. Entonces, si la persona le realiza un masaje fuerte, una sobada, como dicen coloquialmente, esos tejidos pueden lesionarse aún más. Entonces, sí me han llegado casos de pacientes que no, me sobó mi tío, me sobó mi abuelo, y me dio fuerte y eso se me puso peor por eso mismo, porque el tejido está lesionado, está roto, y hay que esperar que él mismo se regenere para después posteriormente sí realizar otro tipo de técnicas. Entonces sí puede salir mal, puede empeorar, no es recomendable. Lo recomendable es acudir a un especialista a que él te diagnostique y te trate adecuadamente. Fíjate que prácticamente el objetivo principal de este espacio es concientizar sobre la importancia de verdaderamente acudir al especialista, ¿no? Y prácticamente todos los que han pasado por acá han hecho énfasis en eso. Desde los bebedizos, que es algo cultural aquí también en nuestro estado y parte de la región andina, hasta acudir a personas empíricas o que no tienen ese grado de ningún criterio médico, por decirlo de alguna manera, más que la mística de saber sobar. Entonces es importante que este espacio sirva para que hagas eso, Carlos, recalcar que a la hora de una lesión, a la hora de un dolor, de cualquier molestia física, pues acudir a un fisioterapeuta o a un fisiatra o un centro de rehabilitación en todo caso. Carlos, vamos a destapar mitos también aquí, que esto sirva para eso. El fisioterapeuta, eres fisioterapeuta, tú debes dar buenos masajes. Entonces, hay como esa cuestión de que solamente el fisioterapeuta da masajes. Me imagino que te ha pasado. ¿Cómo destapar ese mito de que no solamente dan masajes o no están hechos para dar un masaje relajante? Porque para eso están los spa, sino masajes terapéuticos. ¿Cuál es esa diferencia? Sí, por ese tipo de creencias erróneas, por ese tipo de mitos, es que los fisioterapeutas muchas veces son infravalorados. O sea, es una carrera que actualmente, por lo menos aquí en Venezuela o en el estado de Trujillo, está infravalorada porque piensan que es un curso de 3 meses, un diplomado que la persona nada más da masajes para relajarte y ya. Y a mí me lo han dicho muchas veces, a mí no me molesta, pero sí le explico a la persona que es algo más profundo, algo más científico y algo más importante. Entonces, no damos solo masajes, el fisioterapeuta se prepara 5 años. Estudiamos anatomía, estudiamos neuroanatomía, estudiamos diferentes técnicas para darle una buena atención al paciente sin correr ningún tipo de riesgo. Entonces, el masajista es una profesión respetada, pero tiene su área, tiene su campo. O sea, él no debe tratar patologías que tratamos los fisioterapeutas o que trata un médico. El masaje es una técnica que, por supuesto, la utilizan los fisioterapeutas, pero no es la única. O sea, es una herramienta más dentro del las amplias herramientas que usamos los fisioterapeutas. Entonces,
las dos profesiones, masajistas y fisioterapeutas, se tiene que tener el respeto, pero hay que diferenciarlas. Bien, ¿no? ¿Y qué se siente también trabajar en un área por la que estudiaste tantos años y que se confunda tan fácilmente con otras disciplinas o con otras profesiones, por decirlo de alguna manera? Siempre explicando prácticamente lo mismo, pero ya es una rutina para ustedes, ¿no? Claro, en algún momento pues las personas van a tener el conocimiento de que el fisioterapeuta no solamente da masajes. Actualmente ya no me molesta, al inicio me molestaba, pero es algo que he trabajado para que no me moleste. Entonces, no, lo que yo siempre trato de explicarle a las personas es que pues somos unos profesionales de la salud y que nos tienen que tener respeto, o sea, porque tratamos a personas con problemas de salud, o sea, somos una profesión muy importante en la actualidad. Una persona que no pueda caminar porque tiene una fractura o sufrió un SB, el fisioterapeuta es uno de los principales para que la persona retome sus actividades, pueda caminar, pueda moverse y tener calidad de vida. Entonces, nos merecemos respeto como fisioterapeutas. Bien, bueno, ya hablamos de la parte de fisioterapia geriátrica, también de todos estos mitos que hay con respecto a esta gran profesión. Vamos con el deporte, que yo sé que es un campo en el que has tenido experiencia, lesiones deportivas, no solamente cuando el atleta ya está lesionado, sino cómo prevenirlas. ¿Cómo está ese campo actualmente acá en Trujillo? ¿Qué tal el atleta a la hora de ir de verdad a la sala de rehabilitación a atenderse con el fisioterapeuta? La fisioterapia en el deporte también es de suma importancia. Todos los atletas profesionales, deportistas profesionales, deberían tener un fisioterapeuta, lo tienen. En Trujillo, pues no hay mucha cultura de fisioterapia en el deporte. Sin embargo, últimamente sí he visto más apoyo en esa parte. Bueno, recientemente fuimos a un viaje con un equipo de fútbol y llevaron fisioterapeuta, entonces ya es un avance. O sea, nunca había ocurrido aquí, por lo menos en un equipo que no sea profesional. Exacto. En los equipos profesionales normalmente sí hay fisioterapeuta, pero el fisioterapeuta en el deporte, o sea, es de suma importancia porque el deportista trabaja con su cuerpo. Si su cuerpo no funciona, tiene alguna molestia, no puede participar en el deporte. Entonces, la función del fisioterapeuta en los deportistas es, primero que todo, evaluar para determinar si existe algún riesgo de lesión, o sea, para poder evitarla. Y una vez que se realiza esa evaluación, se trabaja en conjunto con el preparador físico, el entrenador, para que continúe con el programa que tiene pautado el atleta. Y también la otra función es ya tratar la lesión. En el deporte, sobre todo en los deportes de contacto, hay muchísimas lesiones, fracturas, esguinces, desgarres musculares. Entonces ahí el fisioterapeuta, en conjunto con el cuerpo médico, bien sea traumatólogo, psicólogo, nutricionista, se encarga de tratar y que el deportista retorne al deporte. Entonces juega un papel importante. Utilizamos diferentes técnicas con los deportistas y lo adaptamos a cada deporte, bien sea fútbol, bien sea running, bien sea tenis, béisbol. Aquí en Trujillo he atendido más que todo futbolistas y personas que practican el running, la carrera. Running, sí. ¿Dónde practican running aquí en Trujillo? Sobre todo en Valera. En Valera hay varios atletas élite. De hecho, en Pampanito atiende un atleta élite, Freddy Velázquez, que ha participado, incluso ha salido del país. Y es un atleta élite, es uno de los mejores de aquí de Trujillo. Entonces, al correr tantos kilómetros, la persona y el cuerpo sufre mucho estrés, mucha sobrecarga y tiene muchas patologías en los miembros inferiores, en la tibia, el tobillo, la cadera. Entonces, ese deporte requiere mucho tratamiento con fisioterapeuta, con médico. Son atletas que recorren muchísimos kilómetros. O sea, un atleta de esos puede recorrer 100 kilómetros a la semana. Entonces, son muchos factores, no solamente dentro de la fisioterapia, sino también en buen calzado,
una buena alimentación, un buen descanso. Son muchos factores que intervienen en una lesión, pero el fisioterapeuta interviene y juega un papel importante en ese tipo de atletas. Bien, bueno, Carlos, ya cuando estabas hablando del descanso y la alimentación, es ya cómo prevenir las lesiones. Yo creo que eso entra en cualquier área, no importa si es deportista o no. La persona, para prevenir una lesión y estar bien físicamente, pues debe alimentarse bien, descansar y todas estas cosas. No importa si volvemos a lo de los adultos mayores, pero quiero que me digas cuáles son esas patologías frecuentes que tú atiendes día a día, que tú digas, wow, esta lesión, 3, 4 pacientes por semana. ¿Cuáles son esas? Sí, las lesiones más frecuentes son las fracturas y los ECV. Las fracturas, como dijimos anteriormente en los adultos mayores, la mayoría es por problemas de equilibrio, de fuerza y inestabilidad. Entonces, esas lesiones, esas fracturas se pueden prevenir acudiendo a un fisioterapeuta para determinar el riesgo que corre la persona de sufrir una caída en un futuro. Ahí nosotros evaluamos la fuerza, evaluamos el equilibrio, evaluamos la estabilidad mediante diferentes técnicas que sabemos los fisioterapeutas. Entonces, una vez que determinamos eso, tratamos al paciente para que disminuya el riesgo de sufrir esas caídas. En el caso de los deportistas, es muy frecuente lesiones por sobrecarga. En muchos casos, los preparadores físicos, entrenadores, le exigen de más a los atletas por querer rendir más, entonces le exigen en exceso. Y llega un punto en que el cuerpo no aguanta. Se satura, entonces ahí empieza el dolor, empieza la lesión, empiezan los desgarres musculares. Por eso es que el entrenamiento debe ser progresivo y adaptado a cada persona. No es igual entrenar a un atleta élite a entrenar a un niño de 10 años. Todo tiene su nivel y por eso también es un llamado a los entrenadores, preparadores físicos, que se asesoren muy bien, se preparen muy bien, que estudien. No es solamente ver videos, entrenamientos de Instagram, de TikTok y aplicarlo a sus atletas, sino prepararse científicamente, estudiar para dar una buena preparación física a los atletas y a los niños, porque los niños sufren y de hecho pueden eliminarse, o sea, no retomar más nunca el deporte. Si una lesión muy grave les puede dañar su futuro deportivo. Entonces, hay que prepararse muy bien para atender a una persona o para entrenarla. No puede ser empíricamente, debe ser, cada quien debe estudiar su área. Fíjate que nosotros estuvimos por aquí en este proyecto de la nueva podcast conversando con una traumatóloga y ella hablaba del síndrome de sobreentrenamiento. Aquel atleta que sobreentrena, ya se convierte en un síndrome porque cae en lesiones y tal, y a veces dice, pero yo estoy bien físicamente, pero no sabe que está entrenando de lunes a viernes, compite el sábado, el domingo no descansa, vuelve el lunes, y eso es prácticamente lo que está haciendo referencia, las sobrecargas por tanto entrenamiento o tanto esfuerzo físico. ¿Sabes qué? No quiero ni mucho menos señalar, pero en los gimnasios suele suceder. Hay personas que son profesionales del entrenamiento deportivo, pero hay otros que no. Entonces entrenan a un grupo de una manera como que homogénea y de pronto no todos necesitan el mismo entrenamiento, no todos necesitan la misma fuerza. No sé si te han llegado lesiones o personas lesionadas por estar en un gimnasio. Sí. Y es algo que puede ocurrir mucho en este mes de enero, porque en diciembre la mayoría de las personas dejan todas sus actividades, dejan el gimnasio por las reuniones familiares, por las hallacas, por lo que sea, dejan de entrenar totalmente un mes, 15 días, y en diciembre vienen con todo y quieren entrenar como si tuvieran toda la vida entrenando. Entonces, en este mes de enero, hay que prestar mucha atención y disminuir las cargas a las que venían trabajando el año pasado. En enero es un mes donde las personas se lesionan mucho, sobre todo en los gimnasios. ¿Por qué? Porque si en diciembre o en noviembre estaban cargando, por ejemplo, 50 kilos en sentadillas, en enero no pueden cargar 50 kilos, tienen que disminuir por lo menos a la mitad, por ejemplo. Wow. ¿Por qué? Porque el cuerpo se desacostumbra, se desadapta a esa carga por no realizarla constantemente, se desacostumbra, entonces hay que disminuir mientras él se adapta nuevamente. ¿Por qué? Porque si no vas a sufrir una lesión. Y en enero estoy seguro que, ojalá que no, pero estoy seguro que van a llegar muchas personas con molestias, con dolores musculares, dolores articulares. Por eso, por exigirse en exceso y no empezar progresivamente otra vez. Ocurre mucho también en los deportistas, cuando empieza la temporada o la pretemporada, que muchas veces empiezan muy fuerte, con muchas cargas. Entonces, claro, venían de un descanso
y se lesiona. Entonces, cuando uno va a retomar un deporte, una actividad, tiene que retomarla progresivamente para evitar lesiones. Correcto. Bueno, yo quería que nos dieras una recomendación final, Carlos, a las personas sedentarias. Estamos hablando del que practica fútbol, del que practica running, del que va al gimnasio, pero ¿qué pasa con aquel sedentario? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cuántas horas al día o minutos al día tiene que empezar para que de verdad su cuerpo esté en movimiento y pues tenga larga vida? Claro, el sedentarismo es un problema muy grave. Quizás las personas cuando está joven, cuando está adolescente, no sufre muchas consecuencias, pero al pasar el tiempo sí puede empezar a sufrir de diferentes patologías, dolores musculares, dolores articulares y problemas metabólicos, muchos problemas, muchas enfermedades. Entonces, a esas personas lo recomendable es que realicen actividad física. Si no pueden ir a un gimnasio, pueden entrenar en su propia casa, ejercicios básicos, sentadillas, zancadas, pero sí es necesario agregar los dos tipos de entrenamiento de fuerza, no necesariamente con pesas, y entrenamiento aeróbico, caminar, bicicleta, trotar, realizarlo por lo menos 3-4 veces a la semana, pero que sea progresivo, y más si es una persona sedentaria. Una persona sedentaria no puede empezar con mucha intensidad porque se puede lesionar. Entonces, esas personas sedentarias lo que les recomiendo es empezar progresivamente cualquier actividad física, pero que agregue entrenamiento de fuerza y entrenamiento aeróbico, que bien sea bicicleta, trotar, caminar, pero que sea progresivo siempre para no sufrir el riesgo de sufrir alguna lesión. Bien, bueno, qué mejor que lo diga Carlos como profesional de la fisioterapia, porque no solamente está en tratar la lesión, sino en prevenirla, que creo que es la función principal de esta importante especialidad. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Robert. Por este sinfín de información que has compartido en tan poco tiempo y bueno, por estar apoyando también este proyecto de La Nueva, que no es más que darle voz a esos profesionales de la salud para brindar precisamente información, contenido valioso y culturizar a las personas sobre la importancia que tiene cuidarse. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Bueno, este ha sido un episodio más de La Nueva Podcast. Yo soy Robert Castellanos. Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes. Pero antes de despedirnos, les recuerdo que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como @Grupo de Farmacias La Nueva. Suscríbanse en el canal, le dan me gusta al video y dejen en los comentarios cuál profesional de la salud les gustaría que entrevistáramos aquí en este proyecto. Hasta la próxima.